Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Los próximos 30 minutos vamos a analizar con ustedes y por supuesto de la mano y de la voz de ejecutivos de la Federación Colombiana de Educadores los puntos estratégicos que quedaron en el acuerdo que se firmó entre FECODE y el Gobierno Nacional. Hoy es 9 de mayo, mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Frente a uno de los temas más álgidos del acuerdo que firmó FECODE con el Gobierno Nacional, a esta hora, el profesor Rafael Cuello, secretario general de FECODE, le explica al magisterio el punto de la evaluación diagnóstica y formativa de los maestros del 1278. La evaluación se ha impuesto en la educación pública bajo los parámetros de la economía de mercado con los criterios de calidad, competencia, eficiencia y productividad para medir resultados mediante indicadores que cuantifican los aprendizajes en el marco de la fórmula costo-beneficio como retención escolar, resultados en pruebas externas, saber, ICFES, PISA, promoción de estudiantes, adquisición de competencias para formar individuos emprendedores. La evaluación desde este enfoque se aplica como un dispositivo de poder para controlar el trabajo del docente en el aula y en la institución escolar, sometiéndolo a una acción operaria de aplicar técnica para la adquisición de aprendizajes por parte de los estudiantes para controlar el mejoramiento salarial de los docentes de manera que se mantengan dentro de los parámetros del ajuste fiscal para condicionar la labor docente de la eficiencia de la institución escolar. Esta concepción y práctica de la evaluación hace de la misma una acción punitiva, la evaluación-sanción. La opinión cejada de algunos sectores de la opinión pública, medios de comunicación, expresan que los maestros nos negamos a la evaluación. ¡Cuánta falacia! Nos sometemos a 4, la evaluación de ingreso a la carrera, la del periodo de prueba, la institucional y la de desempeño. Nos opusimos y nos opondremos a la de competencia por ser restrictiva, fiscalista, amarrada a la disponibilidad presupuestal y punitiva. El 19º Congreso de FECODE mandató que debíamos trabajar por tener una evaluación diagnóstica formativa. Esta es la conclusión del máximo evento decisorio de la Federación. En este contexto propusimos y acordamos la evaluación diagnóstica como mecanismo transicional para destrabar el ascenso y la reubicación salarial de más de 80.000 maestros represados desde 2006 por la acción restrictiva de la evaluación de competencia. Esta evaluación será transitoria mientras se consensúe el nuevo Estatuto Único de la Profesión Docente en la Comisión Tripartita. La evaluación diagnóstica formativa es un proceso permanente de reflexión, investigación, exploración de la práctica docente para identificar de manera integrada, comunidad relacional, los problemas, las necesidades, los aciertos y las condiciones en que se realiza. Es un proceso porque es continuo como componente en el desarrollo de la práctica docente. No se reduce a un evento, a un resultado aislado. Valora todo el proceso de la práctica pedagógica del docente. La evaluación diagnóstica formativa genera conocimiento situado, contextualizado, que se convierte en referente principal para elaborar las políticas y estrategias para la transformación de la labor docente y desarrollar programas de mejoramiento profesional y de las condiciones para el ejercicio laboral. Se basará en una evaluación diagnóstica formativa efectuada por pares que reconoce el evaluado como un sujeto de saber y de conocimiento pedagógico, de tal forma que la relación entre el evaluador y el evaluado es una relación democrática, de diálogo, de relación de pares, que genera una reflexión colectiva en la perspectiva del mejoramiento integral, personal y colectivo. No es una evaluación para excluir. Esta evaluación es formativa porque tiene como referente los fines y objetivos de la educación. Se fundamenta en la educación como derecho fundamental y en las posibilidades de transformación de la sociedad, la educación, la escuela y el maestro. En este sentido, la evaluación diagnóstica formativa no es para comprobar ni constatar, sino para potenciar procesos de cambio hacia niveles superiores del buen vivir y de la educación de calidad. Esta evaluación en los docentes contribuye a empoderarlos como intelectuales de la pedagogía. La definición de los criterios de dicha evaluación, así como el instrumento para aplicarla, será responsabilidad de una comisión
conformada por el Ministerio de Educación, FECODE y las Facultades de Educación de reconocida idoneidad. La primera evaluación diagnóstica formativa se realizará en la tercera semana de septiembre de 2015, mientras se concerta el nuevo estatuto de la profesión docente. Esta evaluación deberá convocarse al menos anualmente. Mucha reflexión y criterio democrático para el debate de los resultados de la negociación en cada una de las escuelas y colegios. Hoy más que nunca respaldamos a nuestra institución, que es la Federación Colombiana de Educadores, y los invitamos a todos ustedes, compañeros, a respaldar las actividades que de la misma se tracen. Y el profesor Luis Gruber Ibarra le explica a los y a las maestras del territorio colombiano cómo se va a ejecutar, cómo se va a aplicar la nivelación salarial, como quedó establecido en el acuerdo firmado con el Gobierno Nacional. El proceso de nivelación que se acordó con el gobierno es un tema que FECODE lo propuso en mayo del año pasado. Se inicia la discusión y pactamos como cuota inicial en mayo un 1% pagadero a junio, porque la negociación fue en mayo y ya se había dado el incremento. Y este año con el incremento se adicionará el otro punto que ya está acordado. La parte que hace falta para completar el 12 es un 10%. Fiscalmente hablando, para salarios vale 5.1 billón de pesos para el próximo año. Cesantías, el impacto prestacional cuesta 2.7 billones de pesos. Y en la vida, para llegar a pensión, cuesta 35 billones de pesos. Eso no es lo que queríamos, no nos satisface. Entendamos la nivelación como un proceso reivindicativo que va a tener varias etapas. Ya tuvo una el año pasado, esta fue otra etapa y está pactada ya que en 2 años nos volveremos a sentar. ¿Cuál será la diferencia en 2 años? Que ya se ha hecho la reforma del Sistema General de Participación. Y se notará cuánto va a crecer el presupuesto de Colombia, la economía de Colombia y las posibilidades económicas de negociar, ya no en la crisis, sino en un estado económico normal. Habrá mayores posibilidades para seguir avanzando en el proceso de nivelación. Que quede claro ante los maestros y la opinión, FECODE no quedó satisfecha con esa propuesta de nivelación. Pero si no avanzamos en discutir los otros temas, la espada de Damocles que teníamos era que al día siguiente se iniciaba la discusión del plan de desarrollo. ¿Qué nos dijo el ministro de Hacienda? Si vamos a discutir el tema de nivelación, no lo seguimos discutiendo, lo aplazamos. Pero si no seguíamos discutiendo, podíamos seguir en paro. Pero si aprobaban el plan de desarrollo y quedaban por fuera los aspectos nodales que debe contener, hubiese sido una pelea inocua. Ejemplo, no hubiese habido dinero para concurrencia de deudas, que está costando más de 2 billones de pesos para este mismo año. No habría dineros para gratuidad, para alimentación escolar. Habría dificultades en la concesión de infraestructura, porque proponíamos, en vez de aulas, instituciones para que integralmente se haga como debe ser, o sea, ambientes escolares, aulas, laboratorios, bibliotecas, ludotecas, escenarios deportivos, para que la institución sea de la robustez pedagógica que requiere el siglo XXI. Finalizo diciendo, este proceso de nivelación no lo podemos ver como un proceso acabado. Estamos en él, seguiremos avanzando, pero también decir que las dudas que algunos quieren imponer contra FECODE, contra su dirigencia, es debilitar la capacidad de convocatoria y habilitar que no nos cumplan. Aquí la unidad es la que permitirá obligar a que nos cumplan, obligar a fortalecer que lo pactado, el gobierno tenga la obligación de cumplirlo. Las voces que debilitan la imagen de la dirigencia, la imagen de la CUT de FECODE, están tratando de resquebrajar la capacidad que demostramos en las calles, la hermandad, la unidad, y llamamos a que en medio de la diferencia, la unidad sea la ruta que siga dirigiendo el comportamiento social de los maestros de Colombia.
Está en circulación la edición 108 de la revista Educación y Cultura. Tema central, en búsqueda de experiencias pedagógicas alternativas, intensificando el diálogo con los maestros, las maestras, los académicos y los movimientos sociales, convocando a los maestros y a las maestras de Colombia a acrecentar y fortalecer la lucha política, pedagógica y social por una educación emancipadora. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Suscríbase ya. El acuerdo dejó beneficios importantes para los maestros del decreto 2277. Ellos van a recibir una bonificación que se hará efectiva el 30 de enero de cada año. Hay 120.000 maestros en el grado 14 del decreto 2277, muchos de ellos hace 10, 15 y 20 años sin poder nuevamente ascender y congelados en su carrera laboral. Por esa razón, en el acuerdo que hay entre el gobierno y FECODE, se estableció que a partir del año entrante, concretamente el 30 de enero, se va a entregarle a esos maestros una bonificación del 10% del salario. Y a partir del 2017, todos los 30 de enero, le llegará una bonificación del 15% del salario. Esto abre un espacio para mejorar las condiciones de los maestros del 2277 que están o lleguen al grado 14. Y para aquellos que estando en este grado se retiren, bien sea por cualquier causa o por llegar a la edad de retiro forzoso, se les dará una bonificación al momento de su retiro del 100% de su salario. No es un retiro compensado porque no se está buscando que los maestros se retiren, sino que el Estado les reconozca, así sea pues con una cantidad de esta naturaleza, sus importantes contribuciones a la educación de Colombia. Vemos colmadas en gran parte las aspiraciones presentadas en el Pliego Nacional de Peticiones. Frente a los logros en materia de salud, el profesor Pedro Arango, secretario de Organización y Educación Sindical, a esta hora explica los alcances de los mismos en el acuerdo. En los acuerdos quedó establecido que se creará la figura del defensor del usuario de los servicios de salud del magisterio. El Ministerio de Educación se comprometió en garantizar el cumplimiento de los contratos y la prestación del servicio de salud y oficiará a los organismos de control sobre los fallos del servicio con el fin que se tomen las medidas y correctivos que sean del caso. Para la nueva licitación del nuevo contrato, la fiduciaria presentará ante el Consejo Directivo todas las etapas del proceso para indicar los trámites subsiguientes. Los estudios previos serán elaborados mediante una firma experta para que recomiende si la prestación del servicio se hará por departamento o regionalmente. La adjudicación, implementación y vigilancia de los contratos contará con la veeduría del Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, Contraloría General, la Procuraduría General y la Federación Colombiana de Educadores. Desde luego que estos acuerdos tendrán que adelantarse en el Consejo Directivo del Fondo y en la nueva contratación y en la nueva licitación. Por eso vamos a buscar los mecanismos de que este servicio se mejore lo más posible para resolver un problema crónico que tenemos desde hace más de 20 años. Con la suficiente entereza solicitarle a las bases del magisterio, afiliadas o no, a los sindicatos filiales de nuestra gloriosa y combativa FECODE, que por
encima de cualquier consideración, preservemos el espinazo y el cuerpo entero de la Organización Sindical de los Trabajadores de la Educación. FECODE logró con el gobierno que se garantizara en el Plan Nacional de Desarrollo en materia educativa la gratuidad, alimentación e infraestructura en el territorio colombiano. Ese punto de los básicos para nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo tenía que ver con la necesidad de que el gobierno garantizara, como hoy lo tiene garantizado producto de la presión, es el de gratuidad. Pero el de gratuidad no simplemente que aparezca en el papel, sino que le lleguen los recursos a las instituciones educativas. Un directivo docente del departamento de donde soy oriundo, siempre me llama y me envía documentos, me envía derechos de petición, porque no les llega la plata de manera adecuada, no les llega la plata a tiempo y no pueden desarrollar las diversas actividades que se requieren en las instituciones educativas. Un segundo punto que sí quedó en el Plan Nacional de Desarrollo también, gracias a que nosotros empujamos con la lucha y con la movilización, es el que tiene que ver con la alimentación para los estudiantes. Un tercero de infraestructura, y aquí aclaramos, no es para la construcción de aulas, sino para la construcción de instituciones educativas, que compren terrenos, que inviertan en la posibilidad de tener escenarios dignos para la educación de los estudiantes. Y el cuarto es el que tiene que ver con la concurrencia. La concurrencia es el punto en el que cuando los departamentos y los municipios certificados se le acaban los recursos para pagar zonas de difícil acceso, lo que tiene que ver con ascensos en el escalafón, primas extralegales, acuden o concurren a la nación y la nación les entrega los dineros. Pero hay un aspecto que a nosotros nos dejó un sinsabor, que no pudimos, a pesar de las explicaciones que hicimos desde el campo pedagógico, de la psicología, desde el punto de vista de todos los orígenes, es el de preescolar, inclusive en el campo sociológico. El gobierno persiste en que es mucho mejor de 0 a 5, que nosotros compartimos, que los niños estén en las instituciones, en esas que no son instituciones educativas, sino en un sitio donde llevan a los niños, que estén 5 años, mientras que nosotros creemos que los niños deben de estar allí 2 años y los 3 años de preescolar deben de hacerlos en las instituciones educativas públicas. La pregunta es, nosotros sí queremos un preescolar de 3 grados. ¿Cómo son los preescolares de los ricos? Y se lo planteamos a la ministra de Educación, la Federación se lo planteó a la ministra de Educación. Y la verdad es que no encontramos una respuesta clara. Señora ministra y señor presidente de la República, ¿usted quieren o no quieren a los niños de Colombia? Los niños de Colombia deben de estar haciendo los 3 grados de preescolar. Está demostrado de manera científica que cuando el estudiante aprende por los niveles bajos, dan mucho más rendimientos cuando llegan a los grados intermedios y a los grados superiores. Reivindicar el respeto a los derechos humanos es garantizar la diferencia y el disenso en la familia, la escuela y la sociedad. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Con el acuerdo FECODE-Gobierno también ganan los etnoeducadores, la cultura y el deporte. FECODE logró que se garantizara la ejecución de los Juegos Deportivos del Magisterio y los festivales folclóricos y culturales. Voy a partir sobre el tema de los etnoeducadores. Son más de 4.000 maestros que están en los diferentes lugares del país trabajando con nuestros indígenas. Ellos tienen una gran deficiencia en materia salarial y FECODE insertó este punto porque son compañeros nuestros y se ha logrado que se nombre una comisión tanto del Ministerio de Educación como de la Federación Colombiana de Educadores para garantizar esa equidad, esa igualdad que tiene que existir cada año con los decretos que para ellos existen. Y eso va a ser una reivindicación muy sentida, muy positiva para ellos.
Por eso comprometimos ese punto aquí dentro de los acuerdos que se hizo con el gobierno y estos educadores están muy contentos porque la federación los tuvo en cuenta en esta negociación. Pero de igual manera quiero hablar del bienestar, de los que ustedes nos habían dicho. ¿Por qué no se preocupa también la federación sobre el caso de la recreación de los educadores? Pues iniciamos ese proceso, ¿se acuerdan de los Juegos del Magisterio? Hemos logrado otros recursos, nada menos que 2.500 millones de pesos para la realización de los Juegos anualmente, porque no solamente es la actividad sindical, sino la integración. Y para el caso de la actividad cultural, porque somos educadores, tenemos que difundir nuestra cultura. Para el 2016 son 1.000 millones de pesos y para el 2018 vamos a tener 1.500 millones. Son recursos más que se invierten en beneficio de nuestro gremio. Yo llamo a los educadores que le den la oportunidad a todos los activistas, a todo el comité ejecutivo, para explicar en blanco y en negro, en el tablero, cómo son las incidencias de este acuerdo. Así nos sucedió con el estatuto docente, que la gente no quería. Así nos sucedió con la ley 91, así nos sucedió con la ley 115. Siempre los acuerdos, por falta de una lectura y bajar las pasiones, se cometen una serie de irregularidades. Los invito a todos, compañeros, a que defendamos nuestra FECODE, a que sigamos activos y evaluemos con mucha calma, con mucha madurez y la inteligencia que ustedes siempre tienen, para que todos sigamos adelante en beneficio de los derechos de los educadores colombianos. Hemos respaldado al comité ejecutivo, estamos compartiendo el acuerdo, creemos que se avanzó, no era todo lo que esperábamos, pero tiene un significado económico muy grande para el magisterio. Todo lo relacionado con el cumplimiento estricto de la ley y los acuerdos, prestaciones sociales, lo que tiene que ver con procesos jurídicos a favor del gremio, pues van a ser discutidos, tratados en una comisión que se va a crear bipartita entre FECODE y el Gobierno Nacional. En el tema de acuerdos, de iniciativas de orden legislativo, de cumplimiento estricto de la ley, se crea una comisión bipartita, MENFECODE, que será la encargada de revisar cada una de las solicitudes que en estos temas están en el pliego de peticiones y que hacen parte del acta formalizada, por cuanto esta comisión tendrá la tarea de proponer iniciativas para dar salida a todas estas solicitudes y en ese sentido empezar a generar solución al cumplimiento de acuerdos, como por ejemplo el funcionamiento de la comisión tripartita, la expedición del protocolo de los directivos que hacen parte de las juntas del 1278, el congelamiento de los procesos de privatización, la conciliación de los procesos judiciales, el pago de deudas, la sanción por mora que hoy está en los estrados judiciales, las zonas de difícil acceso. En el tema del estricto cumplimiento de la ley, tenemos la prima de medio año para los pensionados, que hace parte de la ley 91 de 1989. El cumplimiento estricto del pago de las prestaciones sociales en términos de ley, el funcionamiento de las juntas nacionales, departamentales, distritales, municipales y los comités de convivencia laboral. En el orden de iniciativas legislativas, tenemos la propuesta para que el gobierno se interese por presentar proyectos en torno a que el interés que se paga por concepto de cesantías tenga un piso del 12%, o la DTF si es mayor del 12%, para los compañeros que hoy tienen sus cesantías anualizadas. El reajuste anual de las pensiones en términos de o del valor del salario mínimo o del reajuste de los demás trabajadores del Estado y no como está hoy planteado. La prima de vacaciones para los maestros en los mismos términos que los demás funcionarios. El ajuste del decreto 1782, que es el decreto que habla de los traslados por razones de seguridad. Y en el tema de prestaciones económicas, en los procesos que en términos de ley se adelantan en los juzgados, el reconocimiento de la pensión post-mortem a los familiares de los docentes fallecidos conforme a los fallos de la Honorable Corte Constitucional y el Consejo de Estado. La devolución del 12% que en materia de salud se le hace en las mesadas adicionales a los pensionados. El tema de la bonificación por servicios prestados que se paga a los demás trabajadores de la función pública. La discusión en torno a las cesantías retroactivas para los maestros de orden territorial nombrados antes de diciembre 31 de 1996
y el reconocimiento de los factores salariales, entre otros, en la pensión que se le reconoce a los trabajadores. Esta comisión deberá hacer un inventario que será presentado a más tardar el 1 de junio de 2015. De igual manera, se compromete el gobierno a expedir en un máximo de 2 meses el decreto que reglamenta la aplicación del sistema de riesgos laborales de los educadores. Es una lucha que se ha dado siempre y estamos a la expectativa para que esto se haga efectivo, porque hace parte de la ley, hace parte del cumplimiento y hace parte de lo que hoy se plantea en el pliego y que se firma en el acta como una conquista de este proceso de negociación. Es la primera vez que negociamos con el 160. Los logros, a mi parecer, son buenos. Se les soluciona un problema grande que tenían los compañeros del 1278 y hay logros para el 2277. Y este programa no puede terminar sin el editorial del presidente de FECODE, Luis Gruber Ibarra. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio colombiano. Esta semana que concluye es valorada por FECODE por la disciplina y unidad del Magisterio colombiano. Nuestras felicitaciones a todas nuestras juntas directivas, a todas y todos los maestros de Colombia, fundamentalmente a la mujer educadora que en las calles demostró que estamos dispuestos a avanzar en reivindicaciones. Es claro que hubo voces discordantes en la marcha. Se empezó a hablar de unos preacuerdos que no estaban publicados y la gente los rechazaba, pero sin conocer el contenido. Hay personas interesadas en generar incertidumbres y esas incertidumbres debilitan lo que ganamos en la movilización, la unidad, la confianza en los dirigentes, la confianza en los sindicatos, la confianza en FECODE. Y al debilitarlos, esto que acordamos que cuesta, también debilita la posibilidad de que hagamos que los cumplan si el gobierno nos faltara. Lo que creemos hoy es que el pliego que negociamos no fue integralmente resuelto. No quedamos completamente satisfechos, pero sí afirmamos, avanzamos y avanzamos positivamente en política pública y en reivindicaciones para los maestros. Creemos que hay que hacer la pedagogía, leer los contenidos, leer lo que cuesta y lo que les afirmo, ganamos, compañeros, felicitaciones, y los que llegaron a FECODE a hacerle daño, dudamos que sean maestros por el lenguaje que tenían, porque se llevaron bienes, porque destruyeron nuestra casa, la casa de los maestros. Los maestros tenemos que cerrar filas para defender nuestra dignidad. Los maestros somos decentes, somos morales y tenemos valores. No olviden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Por supuesto, tocaremos el tema, la noticia del magisterio, el acuerdo que se firmó con el Gobierno Nacional. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Gracias por su compañía, nos reencontramos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación, la